Bienvenidos, estimados alumnos, a esta tercera unidad en la cual vamos a conversar sobre la jurisdicción constitucional y la administración de justicia. Ciertamente, analizar los alcances de los procesos constitucionales y el nuevo Código Procesal Constitucional nos obliga a revisar y sobre todo a reflexionar en torno a aquellos cambios que se han dado no solamente en la implementación del Tribunal Constitucional en el Perú, sino también cómo el ámbito procesal también ha venido desarrollándose a través de la implementación del Código Procesal Constitucional. Ciertamente, la tarea de la defensa de los derechos fundamentales, como también la defensa de la Constitución, hoy en día es asumida justamente por el Tribunal Constitucional, dejando de lado aquel rol importante del juez que en su momento tenía la tarea justamente no solamente de administrar justicia, sino también de dar un criterio interpretativo frente a la Constitución, frente a los derechos. Si bien es cierto, hemos salido de una jurisdicción ordinaria y hemos pasado a una jurisdicción constitucional, hoy en día es mucho más claras las reglas de juego. Salir de un tribunal de garantías reconocido en la Constitución del 79, que no tuvo ciertamente mucho brillo por la falta de interés en implementarlo, y más aún de trascender en el tiempo, pues también se ve reflejado en la continuidad de un tribunal constitucional creado con la Constitución de 1993, pero también debilitado por las fuerzas políticas de turno. En el nuevo siglo, a partir del 2000 hacia adelante, con los cambios que se dieron en el Perú, hablamos de una nueva composición del Tribunal Constitucional, hablamos de un nuevo Código Procesal Constitucional y con ello empezar a analizar justamente la forma orgánica, cómo se han desarrollado hoy en día los procesos constitucionales y más aún, cómo hoy en día podemos hacer una lectura mucho más fehaciente, mucho más trascendental y sobre todo mucho más amplia de los derechos fundamentales. En sesión pasada conversábamos en torno a que los derechos fundamentales son evolutivos, son progresivos, pero la relevancia de la forma, cómo vamos a ejecutar los derechos fundamentales, de cómo estos van a ser implementados procesalmente, le dan justamente esa tónica de relevancia al Código Procesal Constitucional y en sí al derecho procesal constitucional. Nosotros hemos pasado de una visión alternativa de los procesos constitucionales, entendiendo quizás en algún momento que el derecho procesal constitucional no tenía una gran repercusión en el ambiente de la administración de justicia, a una situación o a un cambio en el cual hoy en día pues todo termina justamente en procesos constitucionales. La importancia de la residualidad de los procesos de amparo, la importancia de la celeridad de los procesos de habeas corpus y sobre todo la forma justamente cómo se ha compilado los diferentes procesos que acompañan justamente al amparo y al corpus, como son el habeas data y el proceso de cumplimiento, la regulación de medidas cautelares y esa dación de toda esa lógica procesal, hoy en día ha hecho que nuestro Código Procesal Constitucional y sobre todo nuestro derecho procesal en el Perú sea ciertamente uno de los más importantes en América Latina. Hay que recordar que el Código Procesal Constitucional peruano tiene el gran mérito de ser el primer código a nivel mundial, ¿no? Y esto justamente por el alcance nacional que tiene el Código Procesal Constitucional, a diferencia, por ejemplo, de algunos cuerpos normativos similares pero antecesores, como es el caso del Código Procesal Constitucional de Tucumán en Argentina, que solo tiene un alcance local y que obviamente pues no tiene la misma trascendencia y el mismo desarrollo frondoso en torno a nuestro vigente código. Pero no todo es maravillas, ¿no? En el ámbito procesal constitucional hay que recordar también que el nuevo código que tenemos hoy en día pues recoge justamente diferentes figuras de orden procesal y esto lo podemos advertir, por ejemplo, en algunos cambios que se han implementado con la dación del mal llamado nuevo Código Procesal Constitucional, que obviamente recoge algunas ideas por parte del legislador, pero que no necesariamente concretan o calzan con la realidad procesal en la cual nosotros nos encontramos.
Si bien es cierto, vamos a encontrar esa lectura desde los procesos hacia el cuerpo normativo, también es importante que ese cuerpo normativo responda justamente a la jurisprudencia. Y eso es algo que nosotros tenemos justamente como deficiencia en la actualidad, porque muchas veces los abogados que recurren a los procesos constitucionales no necesariamente lo hacen con el adecuado expertise. Desconocen jurisprudencia, desconocen justamente derechos fundamentales o contenidos de derechos fundamentales, y eso genera que al momento de que el juez vaya a revisar las demandas que se interpongan o al momento de poder emitir sentencia, pues acuda mayormente a las improcedencias y no necesariamente vaya a resolver temas de fondo. En esta unidad vamos a conversar justamente y vamos a identificar de acuerdo a los tipos de procesos que vamos a tocar, en especial en el amparo y el corpus, y sobre todo en el amparo contra resoluciones judiciales y los habeas corpus como contra resoluciones judiciales, cuáles son aquellas deficiencias que denota justamente esa ausencia de conocimiento procesal constitucional y esa ausencia justamente también de lo que es los precedentes vinculantes y la jurisprudencia constitucional. Hoy en día no se puede leer la Constitución aislada de la jurisprudencia y no se puede leer el Código Procesal Constitucional aislado también de la jurisprudencia. Es necesario que quien vaya al ámbito procesal constitucional pues tenga una ojeada básica de los precedentes vinculantes y sobre ello sepa plantear un petitorio. Ciertamente, una acción o una demanda no puede dejar de reconocer un acto lesivo, una demanda no puede dejar de reconocer adecuadamente un derecho fundamental y sobre todo dentro de ese derecho fundamental un contenido constitucionalmente protegido, lo cual conlleva de que cumplido esos tres elementos podemos establecer una pretensión reivindicadora que englobe justamente el hecho de reparar aquel derecho fundamental que pudiese haber sido afectado o que pueda estar amenazado en torno a su contenido. El derecho procesal constitucional hoy en día se convierte en una herramienta vital, puesto que, sobre todo en los amparos y corpus contra resoluciones judiciales, se convierte en un mecanismo de reparo a aquellos errores que pudieran darse en sede ordinaria y también se convierte en una garantía a aquellos derechos fundamentales que han sido afectados también en sede ordinaria. Los invito a poder llevar esta unidad revisando jurisprudencia, conversando en torno a la jurisprudencia constitucional del Tribunal Constitucional existente, criticándola, cuestionándola y sobre todo estableciendo si es que realmente hay una interpretación que vaya acorde a la protección de derechos fundamentales. Nos vemos en clase. Muchas gracias.